Muy bien. Había hecho un programita. ¿Okay? Que básicamente lo que les dije era que construyeran una línea recta, la ecuación de una recta, 3x más, no me acuerdo, más 2, ¿no? Y que esto lo dividieran, lo hicieran módulo, un número primo, ¿no? Entonces, el número primo que pusimos en el ejemplo, el módulo en Python, esto es Python, el módulo en Python es este porcentaje, ¿no? 7 que es primo, ¿no? Y hablaras de f de x igual a esta función, ¿ok? Esta función f de x, que es una línea recta, 3x más 2, en, este, en módulo 7, ¿no? En Python, en vez de escribirse fx igual, por cuestiones de la sintaxis de Python, se pone solamente la igualdad a f y se le escribe aquí lambda x, ¿no? Pero es lo mismo que f de x igual a 3x más 2 módulo 7, ¿no? Y entonces les había mostrado cómo cuando yo evaluaba la función en 1, en 2, empezaban a aparecer números que parecían este, tener una progresión al azar, ¿ok? Ahora, si yo conozco esta función, ¿ok? Yo puedo predecir quién es el siguiente, ¿ok? Pero para predecir quién es el siguiente, yo tengo que saber quién es este numerito, ¿entiendes? Si yo conozco este numerito, yo este numerito lo pongo aquí y eh, este, eh, empiezo a calcular, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, ahí, digamos, no hay aleatoriedad, ¿no? La aleatoriedad a nivel del usuario consiste en no saber quién es este número. Y que tú, aunque sepas que esta es la, la función, si no tienes este número, te sea muy difícil descubrir cuál es para después conseguir el siguiente. Por supuesto que si llega un momento que tienes una progresión muy grande de los resultados, llega un momento que ya puedes decir quién es, ¿no? Pero la idea es que no sepas quién es este número, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es un número que va aumentando uno en uno, ¿no? Es el X. El X, primero, fíjate que puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Pero si esto tiene tiempo corriendo, de repente el X ya va por 112.524, ¿ok? Y como tú llegaste tarde al servidor, tú no sabes por dónde va el X, ¿no? Y como no sabes por dónde va el X, ¿no? Entonces tú no sabes quién va a ser el siguiente. ¿Estás viendo? O sea, 1234. Tú como no sabías quién era porque no sabes cuánto tiempo tiene corriendo y va aumentando uno en uno, no puedes predecir uno porque el programa lo que está escupiendo es este número, más no este número. Tú tendrías que conseguir una progresión muy larga de números a partir de este punto para tú decir, ya va, que este tipo está por f de n, f de x con x igual a no sé cuánto. Entonces ya tú sabes quién es el siguiente. ¿Están viendo? Y mientras más grande es el intervalo de números en los que tú estás sacando la cuestión al azar, esto es un intervalo, fíjense, si yo lo último que hice fue una operación de módulo 7, ¿cuáles son los enteros que esto puede escupir? 0, 1, 2, ¿cuáles más?
3, 4, 5, 6. Más nada, ¿ok? Entonces, bueno, es fácil después conseguir un patrón, identificar el patrón, si son 6 nada más. Pero si este número, puede haber, un número primo, por ejemplo, pudiera ser 101. 101 es primo, ¿no? Entonces ya estamos hablando de los números pseudo-aleatorios, ¿no? Vamos a llamarlo así, pseudo-aleatorios, no son aleatorios realmente, pero de 0 a 100, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí tú tienes que esperar más cantidad de números, ¿no? Porque es más para tú ver más o menos el patrón para poder predecir quién es este numerito que está aquí. ¿Están viendo? Y si es un intervalo aún más grande, peor todavía, ¿no? ¿Ok? Y tal vez tú no tienes chance de probar tantas veces porque el servidor mismo bloquea los intentos después de cierto tiempo, ¿ok? Entonces, a este numerito que está aquí, el numerito con el que se empieza, aquí yo empecé en 1, ¿ok? Yo empecé en 1, pero yo pude haber modificado esta función para que empezara en algún otro número. Por ejemplo, dígame un número para empezar. No, bueno, número, sí, 30, vamos a poner 30. Entonces, claro, sí, yo le sumo 30 aquí, y entonces lo que empezar en 0 realmente es empezar en 30. ¿Sí? Este sería 31, este sería 32 y así, ¿no? A este número donde se empieza se le llama semilla. ¿Ok? Y entonces, mire la diferencia, ¿no? De cómo la progresión uno, 4, 0, 3, 6, 2, a que si yo hubiese empezado en 0, ¿no? Realmente, ¿no? Sin que la semilla hubiese sido 0, ¿no? Si la semilla hubiese sido 0, ¿ok? Vean que la progresión no tiene nada que ver con la anterior. 1, 4, 0, 3, 6, 2. 2, 5, 1, 4, 0. ¿Están viendo? Entonces, en ese sentido, esta función es caótica. O sea, yo le cambio apenas un poquito la condición inicial. Bueno, aquí yo lo cambié a 30, que es como que bastante, ¿no? Pero bueno, pero un cambio radicalmente, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Si yo la cambio, como dijo Ricardo, que le ponemos 2, ¿no? Que la semilla sea 2, ¿no? Entonces se fijan, de 2, 5, 1, 4, 0, 3, ahora terminó siendo 1, 4, 0, 3, 6, 2. Totalmente distinto. Y apenas fue un pequeño cambio en la condición inicial. También. Entonces, efectivamente, estos algoritmos son caóticos en ese sentido. O sea, hice un pequeño cambio en la condición inicial y entonces ya me empiezan a dar cosas totalmente distintas, ¿no? Aunque yo las puedo predecir teniendo la fórmula, o sea, el determinismo, en ese sentido, en el sentido práctico, esa sensibilidad que tiene la función con las condiciones iniciales me hacen cuesta arriba que yo después pueda seguirle la pista. Entonces, pues, calce como anillo al dedo para poder hacerle creer al usuario de que aquí estamos haciendo algo aleatorio. También. Entonces, bueno,
Ajá, entonces, vemos la semilla, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que la semilla no se conozca, ¿ok? O sea, que la semilla sea algo oculto, ¿no? Entonces, eh, la persona que está experimentando el efecto de la función, le cueste tanto adivinar cuál va a ser el siguiente, porque si le falta la semilla y justamente esta función es sensible a esa semilla, oye, te falta justamente la información más importante para poder yo seguir en la pista, ¿no? Y más aún, ¿no? Si ya ha pasado tiempo, como les digo, el tipo sigue, más uno, más uno, más uno, la semilla más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, más seis, más siete, llega un punto donde tú no tienes idea de por dónde va el N, por dónde va el X, perdón, ¿no? Dónde va este X que está aquí, y no puedes saber quién es el siguiente, te falta una pequeña información, pero es una información muy sensible que te cambia todo, ¿ok? Entonces, así es como se hacen los números pseudo-aleatorios, ¿no? Son suficientemente random a nivel de usuario para simular eventos aleatorios, ¿ok? Pero ven acá, yo les había preguntado si ya ustedes en Discreta habían visto con Iriarte cuerpos, ¿no? Y me dijeron que no, ¿verdad? Correcto, profe. Ok. Yo voy a adelantar un pelín. ¿Qué pasa con ese módulo primo, ¿no? Miren, los números del 0 al 6 con la suma módulo 7 forman, aparte de un grupo, ¿ok? Porque la suma va a formar un grupo y eso sí lo han visto, ¿no? La suma modular, ¿no? La estructura de grupo, ya están por ahí, ¿no? Sí, profe. Sí, ya vimos hasta cíclico. Ya vieron hasta cíclico. Ok. Entonces tú tienes 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Si vas a sumar, ¿ok? ¿Por qué razón? Bueno, porque el inverso, a ver, ¿quién es el inverso de uno? ¿Quién es el número que sumado módulo 7 ya 0? 6. 6. El inverso de 2, entonces sería 5. El inverso de 3 sería 4. El inverso de 4 sería 3. El inverso de 5 sería 2. Ajá. Ah, ya va, que la computadora está. Sí, no, la enchufé, no, pero no la enchufé del toma corriente. Ahora sí. Gracias por avisarme.
¿Ok? Inversos aditivos. Pero este conjunto, junto con la multiplicación, forman un grupo también. La multiplicación también forma un grupo. Pero claro, aquí no puedo tomar en cuenta el cero, porque el cero nunca tiene inverso. Pasa lo mismo cuando tú vas a dividir entre cero, ¿no? Que uno entre cero no existe. Y no hay un inverso multiplicativo para el cero. Bueno, aquí pasa lo mismo. El cero hay que eliminarlo. Yo lo elimino. Y este grupo, este conjunto, y vean por qué, ¿no? Miren. El inverso de 1 es 1. Donde la operación de multiplicación es la multiplicación módulo 7. Entonces cambio esto por multiplicación. ¿Ves? 1 por 1, módulo 7 es 1. ¿Ok? Tomamos elemento neutro de la multiplicación al 1. ¿Ok? Y aquí neutro de suma mod 7 al 0. ¿Ok? El 0 era el elemento neutro de la suma módulo 7, y el 1 es el elemento neutro de la multiplicación módulo 7. De multiplicación módulo 7, al igual como también es el 1 el elemento neutro de la multiplicación normal y corriente, ¿no? Pero entonces, bueno, ok. Miren, el inverso de 2. Entonces aquí hay que buscar un número que multiplicado por 2, módulo 7 de 1. O sea, esto cuando yo lo multiplique tiene que darme 8. Para que módulo 7 de 1. ¿Quién multiplicado por 2 da 8? 4. 4. Entonces el 4 es el inverso de 2 de esa operación, de la operación multiplicación módulo 7. El 3, entonces aquí yo tengo que buscar un número que multiplicado por 3 me dé algo que módulo 7 de 1. A ver, si yo multiplico 3 por 3 es 9, no, módulo 7 me da 2, ¿no? Tiene que ser algo que sea 8 o múltiplo de 8, ¿no? 3 por 4, 12. No. 3 por 5, 15. A ver, 15 módulo 7, ¿cuánto es? Sí, profe, es el 15. Es 3 por 5. Porque 14 entre 7, el módulo sería 0. Exacto. Entonces, el inverso de 3 es 5. ¿Ves? El inverso de 4. Entonces tengo que buscar a alguien que multiplicado por 4, módulo 7 de 1, ¿no? 4 por 4 es 16. No, Sería sí. el 2 de nuevo. Ya lo habíamos visto, bueno, claro, sí, el 2. 2 por 4 y 4 por 2 es lo mismo, ¿no? Así que, luego tenemos que el inverso de 5 tiene que ser 4. Perdón, aquí el 2. El inverso de 5 tiene que ser 3, porque ya habíamos visto que 3 por 5 módulo 7 es 1, así que 5 por 3. El
inverso de 6, que es el último que falta, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, Sería 6 por 6, que es 36. 36 y 35 es 7 por 5. Claro, 6 por 6. Entonces todos los elementos tienen un inverso multiplicativo. Entonces hay un grupo para la suma y hay un grupo para la multiplicación. Y eso quiere decir que hay un elemento neutro para la suma y un elemento neutro para la multiplicación. Multiplicación módulo 7. ¿Ok? Al igual como números reales, ¿no? Los números reales tienen la suma y la multiplicación y ambos tienen sus inversos, salvo en el caso de la multiplicación el 0 que no tiene inverso, pero igual aquí tampoco el 0 tiene inverso, ¿no? Entonces lo excluí, ¿no? Esa estructura algebraica de dos grupos, uno por cada multiplicación, por cada operación, se llama cuerpo, ¿no? Donde además la multiplicación es distributiva sobre la suma, ¿no? Que también ocurre aquí, ¿no? Tú, A por B más C es lo mismo que A por B más A por C, distributivo, ¿no? Así sea módulo 7, va a ser distributivo, ¿okay? Entonces, eso se le llama cuerpo, ¿muy bien? Y aquí lo interesante es que las sumas modulares también forman un cuerpo, también, o sea, tanto la suma como la multiplicación. Mi pregunta es lo siguiente. Yo aquí hice la suma porque se me ocurrió usar módulo 7, ¿no? Pero si hubiese usado módulo 8, hubiera conseguido que los números del 1 al 7 todos hubieran tenido inverso. La No. respuesta lo van a ver en discretas con Iriarte. La respuesta es no. ¿Okay? La única forma de que siempre puedan garantizar de que hay un inverso multiplicativo, módulo n, es que ese n del módulo sea un número primo. Cosa de la matemática, pues, ¿no? Si ese número no es primo, va a haber algunos de los números entre 1 y n-1 que no va a tener inverso multiplicativo, ¿ok? O sea, que no va a tener un par que al multiplicarlo módulo ese número n va a darte 1, ¿ok? Eso no va a pasar, al menos que el módulo sea un número primo. Ok, entonces, ¿en qué nos sirve eso? Bueno, fíjense, ¿en qué sirve ese asunto? Lo que pasa aquí es que cuando tú colocas una línea recta como esta, ¿no? 3x más 2, módulo 7, ¿ok? Tú te preguntas, ¿no? El inverso multiplicativo solo se puede garantizar todos los elementos del grupo menos el 0 si el módulo es sobre un número primo, ¿no? Es decir, x por y módulo p con p primo. ¿Ok? Bueno, si este es el caso, siempre se puede resolver la ecuación. En este
siguiente ecuación. Y igual a mx más b módulo p con m y b constantes y p constante prima. ¿Por qué yo estoy haciendo esa afirmación? A ver. Por simplicidad, vamos a llamar como, vamos a escribirlo así. M por X más, y aquí hay una multiplicación, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí multiplicación. Pero vamos a decir que esta multiplicación es una multiplicación módulo P, ¿ves? Entonces, multiplicación módulo P, suma módulo P, ¿ves? ¿Sí, ves? Ok, vean entonces lo siguiente, ¿no? ¿Por qué yo puedo despejar esto siempre? O sea, digamos que si ya yo conozco el valor de Y, pero quiero saber el valor de X, se puede despejar de la siguiente forma. Ok, entonces, déjame mostrárselo en la otra ventana para que no tengan que ver el código LaTeX, ¿no? Ah, bueno, pero entonces resulta que como esto forma un grupo, ¿ok? Existe el inverso aditivo, ¿no? O sea, existe el elemento menos b, vamos a decirlo así, ¿no? Que si ustedes ya empiezan a agarrarle swing a la álgebra que están viendo en Discretas 3, ese elemento inverso se denomina menos, o sea, por ejemplo, el inverso de b se denomina menos b. Eso ya lo manejan de esa manera. La notación que usaría este profe es de a la -1, pero sí. Tú puedes usar notación multiplicativa, que es usar a la -1, o notación aditiva, ¿no? Esta es la notación aditiva, que significa inverso. Lo que pasa es que aquí yo voy a necesitar las dos notaciones, porque cuando yo escriba menos b, me estoy refiriendo al inverso aditivo de la operación suma módulo p de b. Pero cuando escriba b a la -1, me voy a estar refiriendo al inverso multiplicativo o sea, lo inverso de la operación de multiplicación. Entonces voy a usar las dos notaciones. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que mira, que esto que ustedes ven aquí, esto va a cero.
En teoría de grupos eso va a ser el elemento neutro. El elemento neutro va a desaparecer y va a quedar esto nada más, ¿ok? Y por supuesto que M tiene que ser distinto de cero, porque si no, no estoy haciendo nada. Si no, la función es constante, ¿no? M es distinto de cero, ¿ok? Ahora, como M es distinto de cero, ¿sí? Yo puedo entonces multiplicar, vamos a ponerlo aquí. Entonces, al existir existe el inverso multiplicativo, ese inverso multiplicativo, ese sí lo vamos a usar con la notación de Iriarte, que es m a la menos 1, ¿no? Entonces yo voy a multiplicar por m a la menos 1 ambos lados de la ecuación, ¿ves? Entonces voy a poner aquí m a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo, no? Ah, y por cierto, este más ya no va porque esto dio 0, ¿no? Entonces ya este más no va, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que esto lo puedo borrar. Y vamos a decir que explícitamente estamos multiplicando con la operación de multiplicación módulo P. Por propiedad asociativa, yo puedo poner los paréntesis para acá. Y eso da 1. Esto da 1, ¿verdad? Porque es el inverso multiplicativo, ¿no? Si el módulo es primo, ya vimos que siempre existe un elemento que multiplicado por él da 1 módulo el P', ¿no? Entonces existe ese m a la menos 1 y esto va a dar 1. Así que
Entonces al final despejaste la X. ¿Ok? Pero ¿por qué puedo despejar a la X? Porque en este despeje apareció el m a la menos 1, ¿no? Si yo no tengo garantía de que exista este m a la menos 1 en la operación multiplicativa, ¿no? Yo no puedo hacer el despeje, ¿no? Pero si P es primo, ya lo van a ver en discreta, siempre existe el elemento inverso multiplicativo y puedes hacer el despeje. Conclusión, la línea recta módulo P, para cualquier Y en el grupo, ¿no? O sea, vamos a poner aquí, conclusión. Como estamos haciendo operaciones módulo P, solamente estamos considerando números entre 0 y P menos 1, ¿ok? El despeje anterior muestra que no importando el valor que se escoja de Y dentro del conjunto de los elementos entre 0 hasta siempre existe un X tal que M por Px más B sea igual a Y. Esto quiere decir que la función f de x igual a mx por b, mx más b, ¿no? ¿Qué propiedad es esa? ¿Es una función qué? Función lineal. No. ¿Es una función qué? Sobreyectiva. Sobreyectiva. Todo elemento sobreyectiva sobre este conjunto. Ok. Porque esto es función sobreyectiva. Porque mira, tú agarraste un y arbitrario en este conjunto de llegada, ¿no? Y para cualquier y que tú agarras acá, siempre existe un x tal que m de x más b sea y, porque lo viste de aquí, ¿no? O sea, porque esta ecuación es despejable y el x justamente es este, ¿ok? Entonces, por lo tanto, si define la función así, la función es sobreyectiva sobre este conjunto de llegada. ¿Qué es lo que eso quiere decir? ¿No? Miren, lo que eso quiere decir es que cuando yo estaba haciendo los números observatorios, ¿no? Con esta función, ¿no? Y puse
F0, F de 1, aunque aparezcan los números aparentemente al azar, eventualmente van a aparecer todos, porque la función es sobreyectiva. O sea, aquí está módulo 7, entonces estamos hablando de 0 a 6, ¿no? Eventualmente aquí van a aparecer los 7 números. Porque la función es sobreyectiva, ¿ok? Y ojo, ¿X dónde vive? Si estamos en un grupo, voy a ponerlo aquí. Si estamos en un grupo, X vive en el grupo, ¿no? O sea, X está también en el conjunto, o sea, no me tengo por qué sobrepasar, ¿eh? Es decir, X está aquí adentro, ¿eh? Es decir, por ejemplo, ¿ve? Aquí, si P era 7, 6, antes de que yo llegue a 7 otra vez, ya yo debía haber barrido todos los números, ¿no? O sea que cuando yo pongo 0, 1, 2, antes de yo llegar a 7, aquí aparecieron todos los números del 0 al 6, por esa sobreyección dentro del grupo, ¿no? Entonces, ¿ves? 3, 4, 5 y 6. Aquí tuvieron que haber aparecido todos los números, ¿no? Mira, aquí está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Ok? Adicionalmente, la función tiene que ser, fíjate que no se repite ninguno. ¿Qué es lo que eso hace parecer? Entonces, que aparte de ser sobreyectiva, la función es que más. Inyectiva. Ajá. Por lo tanto, eso es una biyección. ¿Ok? Y si es una biyección, entonces, digamos que esto es un azar uniforme. O sea, los números van a aparecer digamos, con una probabilidad equitativa. No sé en el orden en que van a aparecer si no conozco la semilla, pero van a aparecer con una probabilidad equitativa, porque todos van a aparecer solamente una vez. ¿Entienden? Entonces, si yo no me he dado cuenta de que el procedimiento realmente es aleatorio, realmente no es aleatorio realmente, sino que yo no tengo, suponte tú que no estoy, me están dando los datos sin yo saber que esto vino de aquí, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer el histograma, de cuántas veces se repiten los números, yo termino determinando de que de estos 7 números, del 0 al 7, cada uno tiene probabilidad de ocurrir de un séptimo. Porque todos ocurren más o menos equitativos, ¿no? Claro, porque primero barres todos, después los barré todos, después los barré todos, después los barré todos, solo que en diferentes permutaciones. Entonces, entre cada barrida, el número de veces que ocurrieron los números termina siendo el mismo. ¿Ves? Entonces, esto es un simulador de números aleatorios uniformemente distribuidos. Por eso es que necesitas que el tipo sea primo, para que sea sobreyectiva y también para que sea inyectiva. ¿Ok? Yo vamos a decirlo aquí.
función f de x es inyectiva. Ya que, ¿cómo es que se prueba la inyectividad? Bueno, f de x1 igual a f de... Bueno, por un lado es m por x1 más g más b. Ya, no, espera que refresque esto. Ajá. Para probar inyectividad, ¿a qué tengo que implicar? ¿Que esto implica qué cosa? Es que las preimágenes son iguales. Que x1 igual a x2. Entonces tengo que despejar esto para que aparezca que x1 igual a x2. Entonces lo que voy a hacer es que sumo a ambos lados por menos b. Y entonces, claro, esos b desaparecen. Y lo que queda, lo que hago es que multiplico por ambos lados por m a la menos 1. ¿Ok? Si aquí después hago propiedad asociativa, ya estoy prácticamente listo con el tema. ¿Eh? Cada uno de esos va a dar 1.
X1 igual a X2. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que f es una biyección, ¿no? Entonces, como f de x es una biyección, la función f simula aleatoriedad de escogencia de elementos en el conjunto con uniformemente distribuido porque ocurren todos porque al ir aumentando de 1 en 1 ocurren todos los elementos del conjunto, f de x devuelve todos los elementos del conjunto antes de repetir alguno, ¿ok? Queda claro, ¿no? Tú vas aumentando x de 1 en 1, entonces esta función va aleatoriamente dándote, bueno, aleatoriamente, entre comillas, ¿no? Aleatoriamente, al parecer, ¿no? Dándote estos elementos, pero no va a repetir ninguno hasta que lo hayas agotado todos. Después que los agotó todos, es que vuelve otra vez a repetirlos, ¿no? Si se hace un histograma, ¿se acuerdan lo que es un histograma, no? ¿Alguien no sabe lo que es un histograma cuando estoy hablando de histograma? Yo, profe. Ajá. ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada hice esto? 0, 1, 2, 3, 4, y entonces yo ponía una rayita si el 0 ocurrió una vez, ¿no? O sea, aquí las dos rayitas, que es un diagrama de barras. Un diagrama de barras, ¿no? Las dos barritas en el 0 significa que el 0 ocurrió dos veces. Las dos rayitas en el 1 significa que el 1 ocurrió dos veces. Eso lo hice cuando estaba ejecutando los números aleatorios y viendo cuándo aparecían, ¿no? Entonces, por lo menos aquí pueden ver que el 2 por lo menos ocurrió 3 veces, pero el 3 ocurrió 2 veces, el 4 ocurrió 2 veces, el 5 ocurrió 3 veces y el 6 ocurrió 2 veces. ¿Por qué pasa eso? Porque aleatoriamente, primero hubo una pasada de estos 6 números que ocurrieron al azar, pero todos ocurrieron una vez. Cuando yo seguí aumentando x, vino una segunda pasada de estos mismos números, donde todos ocurren una vez. Como ya habían ocurrido una primera vez, esta era la segunda pasada, ¿no? Fueron 2 veces. Y yo me paré aquí porque en el azar, ¿no? De la tercera pasada, primero, no sé, apareció 2 y después 5, pero si yo hubiese seguido, hubiese completado este nivel, ¿no? Pero, o sea, digamos, los niveles se van aleatoriamente cubriendo uno en uno, se llenan completico y después sigo el siguiente nivel, ¿no? Parejito, pues. O sea, la ocurrencia de los numeritos, aunque es un proceso determinístico, va ocurriendo parejito, ¿eh? Y entonces las barras, el histograma, por eso se llama histograma, porque es la historia, ¿no?
O sea, que tú, cada vez que llamaste a la función, eso se considera un evento. Entonces, llamaste a la función una vez, llamaste a la función una segunda vez, entonces son evento 1, evento 2, evento 3, evento 4. Y aquí tú estás poniendo el historial de esos eventos, ¿no? Entonces, cuando el tipo terminó escupiendo 0, ese evento de escupir 0 ocurrió 2 veces. Ese evento de escupir 1 ocurrió 2 veces. Ese evento de escupir 2 ocurrió 3 veces. ¿Entiendes? Ustedes han visto bastante diagramas de barra, ¿no? Sí, profe. ¿Ok? Esto es un diagrama de barra, pero hecho aquí en texto plano, porque no me puse a dibujarlo, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Esto es un histograma. Entonces, en esta función, si tú haces el histograma, te va a quedar parejito. Y entonces, según el histograma, tú puedes deducir una probabilidad. Más o menos, ¿qué es lo que tú estás viendo allí? Que la probabilidad de que ocurran Claro, todo es determinístico, pero suponte que no lo sabes. Suponte que estos son datos que se lo entregaste a alguien sin decirle que se generaron con un computador de forma determinística, ¿no? La persona, el estadístico, ¿no? Ve la estadística del asunto y te dice, oye, mira, aquí todos los números tienen la misma probabilidad de ocurrir, ¿no? Tal vez el 5 tiene como más probabilidad y el 2 tiene más probabilidad, pero no estoy seguro si es que realmente es más probabilidad o es que faltó medir más tiempo para que esto se estabilizara. Entonces, la conclusión más coherente de una persona que analiza los datos es, mira, aparentemente todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Ya me ven por dónde van los tiros. Sí, profe. ¿Cómo calcularía, si tú tienes este diagrama de barra grandísimo, con miles con barras de altura 1000, 2000, ¿no? O sea, has corrido muchas veces ya, pues, los eventos, ¿no? La función. ¿Cómo calculan la probabilidad allí? ¿Cómo creen ustedes, no? Es un simple promedio. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el 2? No era sumo todos los casos y divido los casos probables entre los casos totales. Exactamente. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces ocurrieron cosas aquí? Mira, aquí hubo un evento, 2 eventos, 3 eventos, 4, 5, 6, 7 eventos. Aquí 7 más. Aquí 7 más. Llevan 14 eventos. 15 y 16. Fueron 16 eventos en total, ¿no? Pero de esos 16 eventos, el 2 ocurrió 3 veces. Entonces, la probabilidad que ocurra el 2, estadísticamente hablando, es 3 entre 16. 3 eventos favorables entre 16 total. Probabilidad de que f de x sea 2 es igual a entonces o eventos, no escenarios, no eventos. Entonces, como vimos, 3 entre 16.
¿Cuánto es 3 entre 16? 3 entre 16, vamos a ver, 0,1875. Que es aproximadamente un séptimo. Y la probabilidad de que dé 4, la probabilidad cero coma. Ok. Esta es la estadística. Tú infieres cuál es la probabilidad en función de lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, mientras más tiempo dejes pasar, y más datos tienes, más sólido es la inferencia del valor de la probabilidad de realmente el evento. ¿Okay? Si seguimos aquí y hacemos que las barras vayan a mucho, ¿no? Entonces este numerito, no importa de que el último nivel no esté balanceado, eso va a ser despreciable. Si las barras son muy altas, entonces el denominador va a ser un número muy grande o sea, la razón entre estos dos va a ir convergiendo a un séptimo. ¿Ok? Y en ese sentido, esta función f de x es una variable aleatoria, genera variables aleatorias de manera uniforme. ¿Ok? O sea, lo que yo voy a poner aquí era que si se hace un histograma de las repeticiones en que la función f de x devuelve los valores de y con ese histograma se infiere la probabilidad de que f de x sea igual a n, que si el número de eventos totales es muy grande, entonces
se va a aproximar a 1 entre p, que es el número total del tamaño de este conjunto, ¿ok? Por lo tanto, f de x es un generador de números pseudo aleatorios uniformemente distribuidos. Bueno, ok. Estamos amarrados entonces a generar números aleatorios uniformemente distribuidos. ¿Cómo yo genero ahorita entonces números que no estén uniformemente distribuidos? Yo quiero unos números que salgan más un grupito y menos otro grupito. ¿Qué creen que debo hacer? ¿Alguna sugerencia creativa? Una función que no sea sobreyectiva, objetiva. No. La cosa va por construir un dibujo con un área o sea, la cosa va por aquí. Tú vas a agarrar una curva de tal manera que el área debajo de la curva sea 1, ¿ok? Pero que haya más área de un lado que de otro, por un grupo de números que de otro. O sea, por ejemplo, tendría que dibujar, pero es que yo no sé si aquí en el GIMP de Linux, para dibujar en GIMP, siempre... Ok, sí, aquí está. Aquí tengo para dibujar, ¿no? Tal vez no lo más bonito, pero bien. Miren lo siguiente, ¿no? Los números son del 0, aquí está el 0, y vamos a poner aquí está el 6. ¿Ok? Y yo voy a hacer lo siguiente. Hay más área de este lado que de este lado, ¿verdad? El área está desbalanceada, ¿no? Ok, vamos a construir una función cuya área sea 1 aquí abajo y que tenga esta forma, ¿no? Esto puede ser, no sé, parecer una función cuadrática, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Y no vamos a construir una forma. Quiero construir un generador de números pseudo
igualatorio. Vamos. Que no estén uniformemente distribuidos. Lo que vamos a hacer es graficar una curva que tenga una curva entre 0 y P-1, que tenga área 1 y que el área no sea la misma, no crezca que eso que no crezca uniformemente a medida que este es el eje X, ¿verdad? A medida que yo voy moviendo X, el área va creciendo, ¿no? Pero él va creciendo cada vez más, o sea, a medida que muevo X, el área va creciendo en mayor proporción que si X son, cuando los X son más pequeños, ¿no? Cuando los X son más pequeños, el área crece poquito, pero cuando los X son más grandes, el tipo como que acelera su crecimiento, ¿verdad? Entonces, esta gráfica tiene esa particularidad de que el crecimiento del barrido del área no es uniforme. ¿Sí? Un cuadrado, una función que sea constante, es una función cuyo barrido es uniforme, ¿no? El barrido de área es uniforme. A medida que va creciendo el X, el área total va aumentando siempre en la misma proporción. ¿Me siguen? Sí, Sí, profesor. profe, creo que sí. En cambio, el área va aumentando en proporción que va en aumento, ¿no? Que va, si la proporción de crecimiento aumenta, ¿no? Mientras más a la derecha estoy, más área barro, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces vamos a cuadrar esa función, ¿no? Para que nos dé que yo quiero algo que sea de la forma ax cuadrado pero cuando yo integre esto hasta 6, me dé 1. De 0 a 6. Eso me tiene que dar 1. Entonces, ¿quién es el A? ¿Quién es el A? A ver, para que eso dé 1. Sacamos la cuenta, pues. El integral de esto va a ser igual a x a la 3 sobre 3. X a la 3 sobre 3. Y esto hay que evaluarlo de 0 a 6. Cuando lo evalúe en 0, eso va a dar 0. Así que esto va a quedar 6 a la 3, ¿no?
1 en 72, ya lo calcularon. Ok. Sí, uno de los 6. Uno de los 6 se puede convertir en 2 por 3. Y los 3 se van. Mato estos 3. Entonces me va a quedar 6 por 6, 36. 36. 36 por 2, ¿cuánto es? 72, ¿no? Se me queda que A por 72. Y eso tiene que ser igual a 1. ¿Eh? Y que eso fue lo que me habían dicho, ¿eh? 1 sobre 72, correcto. Entonces A es 1 sobre 72. Uno sobre 72, X al cuadrado. Listo. Ok, entonces, en esta gráfica, aquí vamos a poner que esto es 1 sobre 7, 2 por X al cuadrado. Ok. Vamos a definir entonces si se define la función f o g mayúscula de x como lo siguiente. Ok, miren la función, ¿ves? Vamos a verlo aquí. ¿Dónde está la variable? ¿De qué depende la función? De x, ¿verdad? No de t. T es una variable dummy aquí adentro. ¿Bien? O sea, está dependiendo de esta x. ¿Quién me puede parafrasear que está midiendo esta función g de x? El área No entre 0 sería, el área entre 0 y x. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si en nuestro dibujo tú paras el x aquí, lo que devuelve g de x es todo esto.
Eso es lo que se llama el área acumulada. ¿Está bien? ¿Estamos claros con eso? Sí. Ok. Pero la función g de x, entonces, ¿cuál es la estrategia para conseguir un número aleatorio con una distribución no uniforme? Bueno, miren, la idea es obtener g a la menos 1. G a la menos 1, ¿ok? Y pasarle a g a la menos 1 la función random. Una preguntita, disculpe. Ajá. Por aquí usted dice que por lo tanto f de x es un generador de números aleatorios uniformemente distribuido. Eso es que no se repite en ningún número en la generación de los pasos, digamos, n, a los que se corresponde a cada resultado. Que no se repitan los elementos en los pasos implica que la distribución va a ser uniformemente distribuida. Eso significa eso, pues. Implica eso. Porque no necesariamente es cierto al revés, ¿no? Porque tú puedes tener una distribución uniformemente distribuida y el 2 se repitió 2 veces consecutivo. Pero si se repite 2 veces consecutivo, la función no fuese sobreyectiva. ¿Y cómo Después, tendría esa condición más débil en la que no se repite ninguno? bueno, estamos fritos porque como estamos trabajando con el determinismo, ese tipo de cosas son bien difíciles de eliminar, ¿no? O sea, hasta ahorita estamos casados con números que son no aleatorios, sino que simulan ser aleatorios. Y entonces tenemos que vivir con eso ahora de que él va a aparecer, va a barrer todos los números, agotarlos todos para después volverlos a repetir, ¿no? O sea que pueden haber que se repitan bajo ciertos pasos n igualmente, pues. Tú puedes meterle veneno al asunto para hacer que el tipo pueda repetirse, que la posibilidad de que se repita 2 veces consecutivas un elemento sin que se pierda que el histograma al final, toda la cuenta final del histograma te dé una probabilidad uniforme, es posible metiéndole veneno a todas estas cosas, ¿no? Pero para estos casos, por ahora, lo que me interesa es mostrarles cómo generar un generador pseudo-aleatorio no uniforme, ¿no? Y la solución es O sea que, cuando hablo de la función random para nosotros es esta función f de x. Esta función f de x era la función random para nosotros, ¿no? O sea, tú le metes una función random uniformemente distribuida a la inversa de g de x y eso te da un generador random no uniformemente distribuido. o sea que se pueden repetir allí, se pueden, lo que sea. No necesariamente que se van a repetir, sino que van a aparecer, bueno, sí. Vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer la prueba, ¿no? Hicimos este ejemplo con esta función, ¿no? No entiendo la diferencia. O sea, si dice uniformemente distribuido, es que no, ya de por sí no debería haber, bajo todas las condiciones anteriores, bajo los pasos en números que se repitan en tales resultados, ¿no? No necesariamente, porque puede ser que un número se repitió 2 veces consecutivos, pero después más nunca se vuelve a repetir, sino hasta un tiempo después, y cuando tú calculas el número total de casos favorables entre el número total de casos ocurridos, la probabilidad te va a dar uno entre P, o sea, que todos los eventos tienen la misma probabilidad. Eso va a terminar pasando, lo que va a terminar pasando es que cuando tú repites mucho los eventos y haces el histograma, el diagrama de barras, todas las barras están como balanceadas. Ok. Bueno, gracias. ¿Ok? O sea, el que tenga la misma probabilidad se mide desde el punto de vista estadístico humano, después que ya ocurrieron las cosas, como cuántas veces ocurrieron el evento. O sea, qué tan balanceadas están las barras del histograma. Pero entonces, uniformemente distribuido quiere decir que si se fuera a repetir así, fueran pocos casos y alcanzaría a llenar Sí, sobre los pasos sí. n todo ese número de posibilidades.
de resultados que corresponder. No sé si me explico. Entonces, universo Uniformemente distribuido significa que lleno, tienes... lleno todo, pues, lleno todas las opciones bajo todo Sí, ese espacio. sí, A exacto. pesar de, pues, puede ser un Pero, poco más pues, grande, más pero, pequeño pero, con pero que el orden, escúchame, el orden en que llenaste todo de forma uniforme, no importa. Lo importante es que al final, después cuando n es muy grande, o sea, el número de veces que repetiste el experimento es muy grande, todo está llenado de forma uniforme. Las barras están más o menos a la misma altura. Ok, pero en fundamento, cierta idea para tenerla es que se completa todo, pues, todo el universo de Sí, posibilidades, sin excepción. sí. Ok, Sí, gracias. sí. O sea, que Gracias. esta barra cuando repetiste mucho el evento, las barras van creciendo, pero después que pasa mucho tiempo, las barras están toditas así como con la misma altura, ¿no? Entonces, aproximadamente todas tienen la misma probabilidad de ocurrir, porque el número de eventos totales al final terminó siendo más o menos el mismo para todos, ¿no? ¿Ok? Solo que el Gracias. orden en que ocurrieron los eventos tal vez no fue que se llenó primero el primer nivel, después se llenó el segundo nivel, después se llenó el tercer nivel, así todo redondito. Lo que pasa con esta función, al ser biyectiva, es que el orden, van a aparecer los números, van a generarse de manera tal de que se llena el primer nivel completo, después se llena, o sea, el primer nivel es esto, del histograma, el primer nivel, Ah, ok. después, Ok. después el Claro, que no segundo sea nivel, uniformemente después, distribuido es que pueda ser más caótico en darte esa forma y de paso no te pueda garantizar un llenado de todas las posibilidades en ellos, ¿no? sí, No uniformemente distribuido, pues. no uniformemente distribuido, es que al final, cuando n es muy grande, cuando el número de veces que repetiste es muy grande, las barras quedaron desbalanceadas, ¿no? Ok, ok, ya Pero, sigo. La forma de pero, hacerlo y pero, no. Ok, ya pero entiendo. la forma de llenar las barras no es importante, lo que importa es al final cómo quedaron las barras. Ah, ¿cómo que no? Ok. Entonces, claro, al no tener aleatoriedad real, sino la aleatoriedad simulada, tú te estás casando solo con una forma de llenar las barras, que es llenando nivel por nivel. Segundo nivel completo, y después que llenaste el segundo nivel completo, que vas al tercer nivel. No ocurre que una barra llegue al tercer nivel sin que se hayan completado todos los segundos niveles de todas las barras. Eso sí, solo si es billetivo, ¿no? Claro, Para que se llene eso sí. y que Esa sea es la consecuencia de ser billetivo. ajá. Y la forma de que sea uniformemente distribuido es que se haga bajo esa consistencia, pues, y llenar las posibilidades con esas barras y todo del universo de Es que lo que posibilidades que pasa te... es que como la función es billetiva, las barras necesariamente se van a llenar por niveles, ¿no? Hasta que no se hayan llenado todo el nivel n, no se va a empezar al nivel n más 1, ¿no? Y entonces eso va a ocasionar que no importa qué tanto tú estés avanzado en el procedimiento, las barras van a diferir desde una unidad nada más, como pasa aquí. ¿Ves? Que por lo menos la barra de 1 difiere de la barra de 2 de una unidad nada más. Ok, ok. Chévere, pues. Entonces claro, ahí están balanceaditas. Claro, Entonces, al ahí, fin, sí, ese es un ejemplo, ¿no? Uniformemente distribuido. sí. Pero va a ser pero ese ejemplo lo saqué de correr el mx más b módulo 7. Por eso decía así, aclaraba esa diferencia, pues, si ya con billetividad es que aseguras que se llenan las cosas, pero uniformemente distribuido, que queda esa propiedad así, es ya cómo quedan a la final, ¿correcto? Sí, Sobre pero van a todo. quedar así. Van a quedar Ok. así porque la misma billetividad te está obligando a que tú estás llenando el diagrama de barras por niveles. O sea, hasta que yo no termine este nivel, no va a aparecer una barra con 3 niveles, ¿no? Claro, y Entonces no eso hace, uniformemente distribuido es que tanto no complete las cosas como pueda quedar de otra forma caóticas, distintas sí, de estas, ¿no? Ok. sí, que es una escalera ahí toda loca. O sea, que tú tienes un N muy grande, o sea, digamos, el número de veces repetido el experimento es muy grande, y lo que estás viendo es que las barras están en una escalera toda loca ahí, ¿no? Ok. Muchas gracias, profe. Disculpe. Entonces, el tamaño de la barra de cada evento te va a decir la probabilidad del evento, ¿no? Te va a decir, mira, esto es más probable que ocurra esta que esta. La barra más pequeña es menos probable, la barra más alta son las más probables. Gracias, profe. Entendí. Entonces, ok, vean, cuando tú agarras
en este ejemplo, por ejemplo, en esta función de x la podemos calcular textualmente, ¿no? Eso te va a dar, te da la 3 entre 3. Eh, 3 por 72. 216. Evaluado de 0 a x. Veanlo aquí, ¿no? Cuando yo integré, esto es a 3 entre 3, el 3 multiplica 72, 216. Evaluado en 0x, el 0 va a desaparecer todo esto, pero el x va a convertir esto en un, en esto mismo, pero con x, ¿no? Esto es el x, ¿no? La menos 1, entonces, ¿qué es? La inversa de eso, ¿no? Disculpe, que no, ahí sí me... Exacto, entonces vamos a calcularle cuánto es la inversa de esto. Si y es esto, y quiero Sería detener la x, 200. 116 por y raíz tercera, ¿no? Ajá, de 216 por aquí. Entonces, 116 por y, ¿no? Raíz tercera, ¿no? Eso es un tercio. Ok. Bueno, si yo le meto la función uniformemente distribuida aquí, la que yo calculé antes, ¿no? El random que yo generé antes acá, entonces esta composición ya me da un random no uniformemente distribuido. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Bien, vamos a definir entonces G en Python, ¿no? La G, G de Y, la definimos como, ¿cuál es la fórmula? Vamos a llamarla G inverso, ¿no? G inverso es 216 por Y elevado a un tercio, ¿no? Elevado a un tercio. Y en Python, cuando tú dices GY, en vez de poner GY, pones el nombre de la función y dices lambda y. Ok. Y entonces mi random, mi función random, de x, va a ser la función g inversa, donde le pongo el random anterior aquí, ¿no? ¿Ves? Que es lo que le estaba diciendo, que agarras a la función inversa y le metes el random adentro. Entonces, este está uniformemente distribuido, pero al meterle esto que tiene un área no uniforme, ¿no? A medida que va barriéndose, voy a generar la cuestión. Entonces, como le dije, en Python, esto de random de x se escribe como random, y aquí lambda de x
estos puntos, ¿ok? Y entonces, bueno, ya tenemos nuestra función random. Vamos a probarla, ¿eh? Bueno, estoy dando un número, ok, 1.0, pero van a ser todos. Claro, me faltaría decirle que esto es la parte entera, ¿no? Probablemente, mira, ahí se repitió. Y algo está mal. Algo está mal porque no está funcionando. Profe, disculpe, un trago. Ajá. Desde el principio, en fundamento, dando la fórmula del generador de congruencia lineal, allí todos estos términos son enteros, ¿no? Naturales, enteros. Está trabajando. Nada de Sí, reales como tal. sí, pero aquí hay algo, aquí está pasando algo. Digamos, vamos a tratar de echar para atrás todas las cuentas, ¿no? El polinomio que está dentro del módulo son dará puros enteros, enteros más que nada, ¿no? Vamos a ver. Oye, pero no, ya va, ya va, ya va, ya va. Espérate, espérate. Es que recuerda que el área es 1, el área total es 1, ¿no? O sea, la función g de x está devolviendo números reales entre 0 y 1, ¿verdad? Porque g de x es un área. Y el Y área entera. no puede superar 1, ¿no? Entonces, cuando yo le evalúo la función inversa está recibiendo números entre 0 y 1, números reales entre 0 y 1, y él devuelve o sea, tú le das un área como esta, y él lo que va a devolver es el punto X, donde debajo de la curva el área es esta. ¿Sí? O sea, le das un numerito, 0,5, y él va a devolver el punto X, donde el área de aquí al X es 0,5. Entonces, claro, como yo le estoy metiendo números naturales, me estoy pasando del valor máximo que puede tener la función g de x en su rango, que es 1. Entonces tengo que hacer lo siguiente. Como esta función al componerlo con f de x, no la puedo componer con f de x, porque lo que f de x va a volver 1, 2, 3. Tengo que convertir esta expresión f de x en algo que está entre 0 y 1. ¿Cuál es el número más grande que devuelve f de x? 6, ¿no? 6. Así que si yo divido entre 6, voy a obtener máximo 1 y mínimo 0. ¿Sí? Aquí adentro, ¿eh? El valor máximo de f de x es 6 y el valor mínimo es 0. Si divido entre 6, ahora los números que yo voy a estar devolviendo allí son 0, 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y 6 sextos. Todos son números menores a 1 y son diferentes áreas, ¿no? Cada área de estas me va a dar un X particular donde el tipo tiene me va a dar un X particular donde el área, por ejemplo, si f de x escupe 5, él me va a devolver esta composición, me va a devolver el X, donde el área de 0 a X es un quinto. ¿Entiendes?
Si f de x devuelve 4, esta composición me va a devolver el x tal que el área debajo de la curva de 0 a x es un cuarto. ¿Ok? Entonces vamos a probar el random. Pues. 1. Con... No agarro. Vamos a ver. Ajá, ¿por qué razón entonces es inverso evaluado en 0,333? Porque da 1. ¿Será porque le falta el 0 ahí arriba, profe? 6 puntos, nos falta un 0. Entonces no lo agarró. No sé, yo suponiendo. ¿Cuál 0? Esto. Abajo, G inverso Ajá. f de x entre 6 puntos y falta un 0. No sé si tenga que ver, no, ni idea. No, porque aquí lo estoy poniendo a mano. Aquí adentro, ¿no? Pero, ok, ya va. Mierda, el tipo me da 1. ¿De qué debe ser algo? Algo de Python. Ya. Listo. Ya. Es un problema de la sintaxis de Python, que cuando yo ponía al 1/3, él está haciendo la división entera. O sea, miren, 1/3 devuelve 0. Entonces él está elevando a 0 siempre. ¿Están viendo? En cambio, si pongo un 1 entre 3 puntos, entonces ahí sí devuelve lo que es 1/3. Así que, ok, eso es una cuestión de Python. Pues lo arreglamos ahorita. Miren, inverso le ponemos el punto aquí para que no haya problema. Calculamos entonces, definimos entonces el random. Así. Y ahora sí. Random de 0. Ok. Vamos entonces a... para que me dé un número entero, voy a acotar por debajo, ¿no? Eso voy a dividir entre 1. A ver, pero ¿cómo hago? Ya. No me acuerdo en Python para redondear por debajo. Bueno, ya no hay tiempo, voy a terminar la clase. Imagínense que los decimales no están. Siempre a estas funciones le pasan entonces corte la parte entera y listo, ¿no? Entonces random de 0 da 4, random de 1 da 5, o bueno, esto se redondea a 6, da 6, random de 2 da 3, random de 3 dio 5, bueno, random de 4 ahí dio 0, random de 5 ahí volvió a dar 5, se repitió el 5 2 veces, casi que consecutivo. ¿Están viendo? Si redondea, o bueno, parte entera, ¿no? Si parte entera redondeas por debajo, ¿no? El 4 se repitió 2 veces. Esto es 6. Bueno, el 4.16, 0116, ese se repitió exactamente 2 veces.
No, lo que pasa es que Ah, no. evalué en cero veces, ¿no? Bueno, miren, tengo que terminar, ¿no? Pero vamos a hacer el histograma. Pero ya va, yo estoy dividiendo entre 6, pero ahí deberían ser 7 números, ¿no? Porque 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, debería dividir más bien entre 7. Ah, no, no, pero es que yo quería que diera máximo 1, ¿no? Como el número más grande es 6, sí, entre 6. Ok. Entonces, entre 6. Por fin f de x, ¿qué era? F de x era 3x más 2 módulo 7. ¿Aló? Estoy en clase. Vamos desde random 0, que es 4, entonces vamos a poner. Entonces la primera vez ocurrió fue un 4. Después en 1, sí, voy a hacer redondear por debajo, ¿no? 5. Ajá, después el 4 otra vez. Después el 5. Están viendo como el 4 y el 5, después el 3 y el 5 otra vez. Están viendo cómo es más probable que aparezca. ¿Lo ven? ¿Por qué pasa eso? Y con esto terminamos, porque miren el dibujo, Si yo estoy dando áreas al azar, ¿no? Uniformemente, ¿no? O sea, es igualmente probable que arroje un sexto, que arroje 2 sextos, que arroje 0 sextos, que arroje
3 sextos, carros de 4 sextos, ¿no? Pero, por ejemplo, para el área de 3 sextos que está por aquí, él, él devolvería este X que está acá, ¿ves? Pero el área, eh, el área de 4 sextos, por ejemplo, ¿ok? 4 sextos sería un área, para tener un área de 4 sextos en este punto, no hay que barrer mucho el X, porque si barres poco el X, el área crece mucho en este pedazo, ¿no? Que no es lo mismo que al inicio, que tengo que barrer mucho para crecer mucho. Aquí con que barra un poquitico ya crecí mucho, ¿no? Entonces yo 4 sextos lo consigo moviendo el X un poquitico. ¿Lo ven? Y entonces es posible que ese X, cuando lo barro un poquitico para conseguir el 4 sextos, cuando redondeo por debajo, cuando hago parte entera, me dé el mismo X que el área de 4 sextos y el área de quinto sexto, al meterlo aquí en G a la menos 1, cuando redondeo el X me da el mismo X. Y entonces ya aparecen los X repetidos. ¿Están viendo? O sea, si 4 sextos, si 4 sextos está aquí, tal vez 5 sextos está por aquí. O sea, no tuve que moverme mucho para llegar a 5 sextos del área, porque este pedacito, el área aumenta muchísimo en este pedacito. ¿Ok? Y entonces, entonces los dos X que te van a dar, que son dos X distintos, cuando tú pones dos áreas distintas aquí en G a la menos 1, te dan X muy pegaditos. Cuando sacas la parte entera de los dos X, el X es el mismo. Y entonces ahí es donde un random que te da números siempre distintos, ahora empiezan a aparecer random donde te empieza a dar el mismo, donde la repetición consecutiva del mismo número es posible. ¿Y dónde es que esa repetición va a ocurrir? En este sector donde hay más área. O sea, que es más probable que hayan repeticiones entre los 4, 5 y 6 que entre 0, 1 y 2. Que es justamente lo que está ocurriendo aquí, ¿ves? O sea, que el 0 ocurrió 2 veces casualidad, porque el 1 y el 2 ni apareció. Pero es más probable esto que esto. En estos 4 y 5 empieza a ser más probable, por eso que está diciendo, aparece entre los decimales más cerca entre 4 y 5, tipo 4.9 Sí, y sí. pico, 5.00, y de repente parte Ajá. entera agarra lo que, parte entera, bueno, parte entera hay dos, ¿no? Superior e inferior, o sea, de Sí, hecho, la por debajo, piso. ok, ya me lo pongo, gracias. Bueno, entonces yo voy a terminar la clase aquí. Esta técnica para construir números aleatorios es muy importante para las cosas del laboratorio y para algo que vamos a ver después que se llaman funciones de hash. ¿Ok? Bueno, ya saben cómo construir números pseudolatorios con probabilidades no uniformes. Y bueno, ese es un juego de jugar con el caos, el determinismo caótico y meterle un poquito de veneno para modificarlo. Me retiro, me tengo que retirar, voy a apagar aquí, o sea, cerrar acá. Profe, una preguntita última, disculpe. Ajá. Sobre la tarea, la clase 8, bueno, tal vez la hemos comentado antes, pero no me quedó algo claro. Allí antes, usted modificó esa clase, pero antes de que la modificara, que la había dejado de una cierta forma, usted pedía algo sobre, usted daba que puede maximizar los logaritmos tal del tiempo que dio. Y eso se mete en una complejidad O de n, log en base 2 de n, eso. Que esa cuestión, Cota, como tal lo dijo, se puede mejorar. Inténtelo. ¿Esa era la tarea en sí de la clase 8? ¿O fue todo lo que mandó después otra vez? Porque ya eso lo había mandado antes, entonces.
Sí, es una combinación de lo que hice después y de lo que hice antes. O sea, en una parte de la tarea lo que estoy pidiendo es que me consigan o sea, que mejoren que de O consigan también el teta para el caso Para el peor caso, sí. sí, ¿no? Y lo demás ya lo hice en esta parte. Voy a mandar una tarea hoy, ¿ok? Pero Lo que pasa es que, claro, ya había completado hasta la de Teta y anteriormente había dicho lo del Build Max, o que será ODN. Pero todo eso lo mandé en la clase 8. Eso se queda así, porque en la clase 7 sí, que veo que sí, usted la de ODN, de Build Max. Entonces, no sé, clase 7. sí, déjalo así. Yo voy a mandar una tarea ahorita, pero tengo que dar una clase ahora. Después de esta clase les mando la tarea. Ok. Sí, Bueno, bueno, pues, gracias, profe. luego. Feliz noche. Bye. Profe,